Un saludo a todos, mi nombre es Jenny Puentes Duarte. Hoy les voy a hablar acerca de la recolección y análisis de datos en la investigación cualitativa. Referente a la recolección de los datos, pues hay que aclarar que el propósito de estas no es medir variables, lo que se busca es realizar descripciones, exploraciones e interpretaciones del objeto de estudio. Cuando tenemos a los seres humanos, a las personas como participantes en nuestra muestra, lo que se busca es extraer conceptos, percepciones e imaginarios de ellos relacionados con el objeto de estudio. En las investigaciones cualitativas, el análisis de los datos y la recolección de los datos se hace de forma paralela. Esto porque la investigación cualitativa se puede ir replanteando de acuerdo a la información que se va obteniendo de los datos, del análisis de los datos que vamos recogiendo. Además, esta pues brinda una información muy extensa y pues si dejamos para el final vamos a tener una gran cantidad de datos y puede que nos enredemos un poco en saber por dónde empezar a hacer su análisis. Y además la investigación cualitativa, los estudios cualitativos se realizan en el ambiente natural de los participantes. Como instrumento de recolección de datos tenemos que el investigador es el instrumento principal de la recolección de los datos, pues este es quien realiza y aplica todas las técnicas necesarias para recopilar esos datos que necesitamos para realizar nuestro estudio. Como técnicas de recolección de los datos tenemos la observación. Esta es muy importante porque de ella se puede abstraer bastante información relevante para nuestro objeto de estudio. Para recopilar la información en la observación, pues se usan bitácoras o otros instrumentos que el observador haya querido elaborar para tomar los apuntes de eso que observa. Cuando el investigador hace esa primera incursión en el contexto donde va a realizar el estudio, pues la observación brinda mucha información que permite o que puede permitir reorganizar el planteamiento del estudio, replantear la muestra, se puede replantear las técnicas con las que se pretendía recoger los datos. Es importante acá pues tener presente que el investigador debe estar muy atento a cualquier pequeño detalle que nos pueda dar información relevante acerca del objeto de estudio. Otra técnica de recolección de datos es la entrevista, pues esta es una conversación con una o más personas acerca de un tema, en este caso pues orientado al objeto de estudio de esta investigación. Tenemos la entrevista estructurada, semiestructurada y abierta. La estructurada es cuando el entrevistador lleva ya un guión organizado, preparado y se ciñe a este guión durante toda la entrevista. La semiestructurada es cuando el investigador pues tiene su guión, pero en esta tiene la libertad de agregar o quitar preguntas de acuerdo a cómo vaya surgiendo la entrevista. La abierta es cuando se lleva únicamente los temas en los que se pretende ahondar en la entrevista y a medida que va surgiendo esta entrevista pues se van realizando las preguntas pertinentes. Tenemos las sesiones en profundidad o grupos de enfoque. Este es similar a la entrevista, pero se realiza con un grupo de máximo 10 personas. Y al igual que la entrevista, pues tenemos la estructurada, la semiestructurada y abierta. Los documentos y registros. Los documentos y registros son todos aquellos elementos de audio, de video, documentos escritos, carteles, carteleras y pues demás elementos que nos permitan obtener información relevante para el objeto de estudio. En este caso hay que verificar que la información que estos nos brindan pues sea fidedigna. Las historias de vida, esto es un instrumento útil en la investigación cualitativa cuando se pretende realizar un análisis de comportamientos o las causas del mismo. Para recoger la información, en este caso, se usan entrevistas y documentos, análisis de documentos escritos y otros que se considere pertinentes. En el análisis de datos, entonces, para el análisis de los datos, pues nuevamente se recalca que debe ser de paralelo a la recolección de los mismos,
Cuando en un estudio empleamos diferentes técnicas de recolección de datos, el análisis de esto se hace utilizando el proceso de la triangulación. Y además, los resultados de este análisis pues dependen también de la muestra que tenemos, del enfoque en el que, como que estamos empleando para desarrollar la investigación, y pues así vamos orientando ese análisis, y de acuerdo a eso es que nosotros vamos extrayendo la información que se considera relevante para el estudio. Además, tenemos que para la organización de los datos podemos utilizar matrices, gráficos, organizar por categorías, tomar apuntes, etcétera, pues porque nuevamente recalcamos que la información que brindan los datos en los estudios cualitativos es bastante amplia. Para la recolección y organización de los datos, pues inicialmente debemos organizar esa información, depurar esa información, extraer toda aquella que nos brinde la información importante y relevante para nuestro objeto de estudio. Como dijimos atrás, pues todo esto va relacionado a la muestra y al enfoque y al planteamiento que realizamos del estudio. Posterior, ya después de tener organizada esa información que el investigador considera relevante, se codifica, se organiza por categorías y después estas categorías por temas. Ya teniendo esta información bien organizadita, entonces ya se puede proceder a la generación de hipótesis, teorías o explicaciones. En cuanto a la validez, pues la validez de estos estudios cualitativos pues deben tener unas características particulares. Tenemos que la conclusión que se da debe tener dependencia de los datos que se obtuvieron. Entonces, que lo que se concluya en realidad esté relacionado con los datos que se obtuvieron en la recolección de estos. La credibilidad. Entonces, esto es referente a que el investigador logre captar la información o el sentir de estos participantes, que logre en realidad en su descripción de estos datos poder plasmar lo que los participantes querían informar, querían decir, querían transmitir. La transferencia y aplicabilidad de estos resultados, pues en las investigaciones cualitativas los resultados de estas no son generalizables, pero sí brindan una gran información y apoyo para otros estudios similares realizados en otros contextos. Actualmente pues hay muchos programas mucho software que permite al investigador organizar los datos, que brinda ayuda y facilita la organización de esos datos. Dentro de estos pues tenemos el Atlas-T, Ethnograph, Bio. Hay otros, pero estos son como los más conocidos. La teorización. Bueno, posterior a realizar toda esa recolección y organización de los datos, pasamos al punto de la teorización. Esto es ya generar esa conclusión o generar esa nueva teoría. Referente a esto, Piñeros y Rivera pues hacen unas recomendaciones para este proceso. Primero, pues tener claras las categorías y las propiedades. No dejar que se acumule mucha información para iniciar a realizar la organización de esta y el análisis. Integrar de categorías menores a más específicas a categorías más generales. Usar representaciones gráficas, esas permiten o ayudan mucho en el momento de la argumentación. El investigador no se debe preocupar si al inicio al inicio de este proceso, cuando empieza a generar esta teoría, empieza a encontrar cosas ilógicas, pues a medida que el estudio va avanzando, va tomando forma y pues ya se va a ir organizando un poco más y va cogiendo un poco más de peso ese nuevo concepto, esa nueva teoría que se va a generar del estudio. Y finalmente, pues relacionar esa conclusión que se sacó de ese estudio, esa teoría, con otras ya
ya plasmadas con otra o con otros estudios hechos, entonces ya elaborados. Entonces es bueno relacionar esto que se está obteniendo en esta información con unas ya realizadas, para ir mirando pues qué tan bien estuvo el estudio, o si esta información sí fue clara y consistente, si le podemos dar consistencia. Sandoval, referente al proceso de teorización, pues dice que la teorización es el proceso por medio del cual se construyen y asumen explicaciones alternativas, apoyándose para ello en la lectura e interpretación sostenida de los datos generados por la investigación, siempre buscando una mejor, más conveniente y sencilla explicación de dichos datos. Entonces, en eso es importante extraer que debemos ser muy claros en el momento de la conclusión o de la explicación de estos datos. Debemos ser lo más claros posibles, que todo el mundo comprenda lo que se quiere decir. Además, pues Sandoval presenta unas estrategias que se pueden usar en el momento de realizar la teorización. Tenemos el encadenamiento, que es identificar creencias y valores, relacionarlas y formar como cadenas. Esto también ayuda mucho en la argumentación. El uso del pensamiento lateral, pues que es la comparación de esa información que estamos obteniendo en el estudio con información de otros estudios ya realizados. Y la inducción analítica, pues las investigaciones cualitativas son inductivas, van de lo particular a lo general. Para el caso de que nosotros estemos realizando una investigación con el objetivo de obtener un título académico, pues el trabajo de grado, si estamos hablando de un programa de pregrado o de maestría, puede culminar con la descripción de los datos obtenidos en el estudio. Pero si estamos hablando de una tesis doctoral, ahí pues ya tenemos que ir un poco más allá, y el objetivo final ya sería generar una nueva y novedosa teoría. La legitimación. La legitimación del estudio cualitativo pues va basado en la importancia de la investigación, en los métodos usados y las pautas éticas que siguió el investigador. Referente a esto, Piñeros y Rivera pues dicen que la legitimación de la investigación y por ende de la teoría que se construyó como consecuencia de esta podría hacerse desde su propia estructura interna, asociada al sistema de conceptos, instrumentos, palabras que use el investigador para nombrar, describir o explicar el objeto de estudio o el fenómeno social abordado en la investigación. La ética de la investigación cualitativa. Bueno, para la investigación cualitativa, pues implica unas particularidades éticas que hay que tener en cuenta y pues que también le van a dar más credibilidad a ese estudio. Iniciamos hablando acerca del consentimiento informado. Esto se refiere a que el investigador debe ser muy claro y muy honesto en el momento en el que presenta lo que busca hacer con el estudio, el objetivo del estudio y el alcance del estudio. O sea, debe ser muy honesto con los participantes en el momento en que él presenta el estudio y los invita a participar, y ya pues así ellos decidan si quieren o no hacer parte de ese proceso. Tenemos la privacidad y confidencialidad, pues esto es garantizarle a los participantes la absoluta reserva de sus datos en el momento en que se publique el resultado final del estudio. Y la estancia en el campo pues se refiere a la forma como el investigador incursiona en el contexto donde va a realizar el dicho estudio. Bueno, pues espero que esta información haya sido importante para ustedes.